Vamos a comenzar con lo más injusto y avanzar lentamente hacia los enfrentamientos más intensos de la lista. Número 10. Los luchadores llamados Blind Fighters y Aadia eran criminales forzados a pelear sin poder ver absolutamente nada. Se les entregaba una espada recta y un casco para protegerse, pero en realidad ese casco era más una maldición, ya que estaba completamente sellado, lo que les impedía ver o escuchar. La lucha comenzaba en cuanto los gladiadores se colocaban lo suficientemente cerca. La táctica más común era el método de swing y presa, que honestamente era la única opción disponible. Lo positivo era que no era necesario contar con jueces, ya que era fácil identificar a los ganadores, los únicos que seguían respirando. Lo realmente extraño es que este espectáculo se veía como una especie de alivio cómico, más que otra cosa. Y si no crees que dos hombres ciegos luchando hasta la muerte es gracioso, entonces aún te falta mucho por aprender sobre comedia. Ahora bien, tal vez no te parezca tan injusto al principio, ya que ambos luchadores son igualmente ciegos y armados con la misma espada. Pero piensa un poco más, el ganador de la pelea generalmente sería recompensado con otro combate, y otro, y otro. Como puedes imaginar, una racha ganadora no dura mucho. Número 9. Batallas navales. No había nada más impresionante que las batallas navales en el Coliseo, aunque también eran una de las más desiguales, sangrientas y caras. El evento comenzaba a llenar el Coliseo de agua y colocar alrededor de una docena de barcos. Se estima que miles de prisioneros participaban en estos combates. Ahora, hablemos de lo que hacía que estas batallas fueran tan injustas. Dependiendo de la ubicación inicial de tu barco, podías tener una probabilidad de supervivencia ligeramente mejor, pero la verdad es que las probabilidades de salir con vida eran casi nulas desde el principio. Los barcos que se situaban entre dos barcos enemigos eran blanco fácil, creando una situación de 1 contra 2. Los prisioneros abordaban los barcos rivales, matando a todos en su camino, mientras que otros preferían la táctica más común hoy en día: huir y esquivar hasta llegar a la última ronda, donde podían robar la victoria con un solo golpe mortal. El combate llegaba a su fin cuando solo quedaba un barco o equipo. Aunque estas batallas eran terribles, al menos eran fáciles de limpiar. Los romanos se encargaban de eliminar los escombros grandes antes de vaciar el estadio, enviando todo por un sistema de drenaje hacia otra ciudad para que se encargaran de ello. Número 8. Las peleas de gladiadores. Los combates de gladiadores eran los más populares en el Coliseo, y los mejores enfrentamientos generalmente se reservaban para el evento principal. Pero ¿cómo puede ser injusto que dos gladiadores peleen entre sí? Para empezar, los emperadores no se preocupaban demasiado por la justicia, ya que su principal interés era el entretenimiento, y con más de 20 tipos diferentes de gladiadores, los estilos se combinaban de manera que priorizaban el espectáculo. Algunos de los enfrentamientos más desequilibrados eran los siguientes: el reciario contra el secutor. El reciarius estaba armado con una red, un tridente, una daga y una mínima armadura, mientras que el secutor llevaba una espada, un gran escudo, un casco y una pesada armadura. Adelante, elige uno. Si eliges al secutor, bueno, GG, estás muerto. El reciarius solo tenía que mantener la distancia, pinchar al secutor o mejor aún, atraparlo con su red, dándole tiempo suficiente para matarlo. Ahora probemos con otro enfrentamiento: Merillo contra Tórax. El Merillo llevaba un gran escudo rectangular, una espada corta, un casco y una funda de protección, mientras que el Tórax tenía un escudo más ligero, una espada curva, un casco y una funda de protección. Adelante, elige uno. Si elegiste al Merillo, RIP, estás muerto, ya que el Tórax solo tenía que cansar al Merillo con su escudo más ligero. Como puedes ver, los enfrentamientos basados en estilos eran un gran problema y podían determinar fácilmente el resultado de la pelea. Y sé que puede sorprenderte, pero no todas las peleas de gladiadores eran a muerte. Muchas se cancelaban cuando un luchador sufría demasiado daño, ya que los buenos gladiadores eran muy caros de reemplazar. Número 7. Batallas de animales. Los humanos no eran los únicos que vivían enfrentamientos injustos en el Coliseo, ya que los animales
también eran tratados como criminales. Eran esclavizados, forzados a pelear entre sí y humillados en combates que, a menudo, involucraban a miles de animales masacrados en un solo día. Estos enfrentamientos eran tan populares que, a veces, llevaban a la extinción de algunas especies. Estos son algunos de los combates más populares e injustos en el Coliseo. Elefante contra rinoceronte. Una de las batallas más famosas fue cuando un rinoceronte furioso fue enfrentado a un elefante, y el elefante ganó cuando decidió hacer trampa, usando su trompa para tomar una lanza y sacar los ojos del rinoceronte. León contra tigre. Este combate era básicamente un robo, ya que los locales sabían que el león siempre ganaba, y solo hay un caso registrado donde un tigre venció a un león. Elefante contra toro. Como puedes imaginar, cuando un animal pesa más de 10.000 libras, realmente no es una pelea justa, ¿verdad? Pero para empeorar las cosas, a veces el elefante y el toro estaban encadenados juntos, forzando a la pelea a que siempre terminara con el toro convertido en sopa rápidamente. Otras batallas populares eran rinoceronte contra oso, rinoceronte contra búfalo, cocodrilo contra hipopótamo, tigre contra oso y mucho más. Casi cualquier animal que los romanos pudieran conseguir era lanzado al combate. Número 6. 1 contra 2. Este enfrentamiento solía ser injusto para cualquiera de los dos lados, dependiendo de las circunstancias. Existen dos escenarios posibles para este tipo de combate. Primero, un gladiador de alto nivel se enfrentaba a dos prisioneros a la vez, y mientras los prisioneros trataban de aprender a manejar sus espadas, pronto se daban cuenta de que era una tarea difícil, ya que sus manos no estaban unidas. El segundo escenario es un poco más equilibrado. Tres gladiadores entrenados se enfrentan a un solo luchador. Este gladiador tiene una armadura pesada y una buena arma, mientras que sus dos oponentes tienen una armadura ligera y armas peores. El dúo debe trabajar en equipo para derrotar al gladiador mejor armado, pero asociarse no es tan sencillo como parece, ya que se presentan desafíos como saber cuándo atacar o cuándo defenderse. Finalmente, el último enfrentamiento de uno contra muchos se daba en las grandes batallas, donde un solo gladiador podía ser enfrentado a varios enemigos a la vez, dependiendo de la suerte. Número 5. Mujer contra enano. La batalla entre una mujer y un enano fue una de las más raras y controvertidas en el Coliseo. Aunque no se tiene un registro claro de un ganador, este enfrentamiento nunca fue justo. Por un lado, tenías a una mujer adulta que, obviamente, tenía la ventaja de alcance, mientras que, por otro lado, un enano masculino, mucho más fuerte y que, según algunos rumores, usaba magia. No está claro cuán fuerte fue el enano, pero muchos se inclinaban por su victoria. Lo curioso es que este combate se solía programar por la noche, bajo la luz de las antorchas, por preferencia del emperador de Misión. En 2010 se encontraron restos de una gladiadora en Inglaterra, y los estudios concluyeron que su cuerpo tenía una musculatura inusualmente fuerte en las piernas y los brazos. Originalmente, pensaba que el enano podría haber ganado, pero después de investigar un poco más, ya no estoy tan seguro. Número 4. Cacerías de animales salvajes. Uno de los espectáculos más distintivos del Coliseo era, sin duda, la cacería de animales salvajes. Toda la arena se acondicionaba para replicar el entorno natural de los animales, lo que hacía aún más realista la escena. Luego, algunos hombres eran enviados a la arena con pequeños escudos y armas. A lo largo de los siguientes minutos, o incluso horas, la arena se llenaba gradualmente de depredadores aterradores, pero si el objetivo era realmente sorprender al público, todos los animales eran liberados a la vez. En algunas ocasiones, los hombres que luchaban contra leones, osos o panteras eran luchadores entrenados, pero otras veces se trataba de criminales condenados a muerte, quienes no tenían ninguna esperanza de sobrevivir. Entre los animales que podían aparecer en estos enfrentamientos se encontraban leones, tigres, osos, elefantes, rinocerontes, panteras, leopardos, hienas, lobos, toros, ciervos, avestruces, cocodrilos, jirafas, camellos e incluso ratas de barco, aunque estas últimas no fueron invitadas, pero se presentaron de todas formas. Número 3. Combates de hombre contra bestia. Los combates de hombre contra bestia eran batallas uno a uno y estaban entre los espectáculos más populares del Coliseo,
solo por detrás de las luchas de gladiadores. Básicamente, había dos formas de organizar estos enfrentamientos, ambas pensadas para cautivar al público. La primera consistía en que un esclavo profesional o un luchador voluntario, conocido como bestiarius, se enfrentaba a un animal feroz como un león, un leopardo, un tigre o un oso. Estas batallas normalmente concluían con la derrota del animal, aunque el bestiario sufría graves heridas. La otra modalidad era mucho más sangrienta y generalmente terminaba con la muerte del hombre. En este caso, un criminal o prisionero de guerra se veía obligado a enfrentarse al animal sin apenas entrenamiento, y la situación solo podía terminar en tragedia, sobre todo porque los animales solían estar muy hambrientos antes de ser liberados, lo que los hacía aún más agresivos. Hubo incluso un león que, según informes, mató a más de 200 hombres antes de ser derrotado, aunque este número es claramente exagerado. También existía otro espectáculo relacionado, donde un criminal era atado a una estaca y un animal salvaje era liberado para devorarlo vivo. Este tipo de evento, que podría parecer repetitivo, era sin embargo uno de los favoritos de algunos emperadores, quienes lo presentaban con frecuencia. Número 2. Prisionero contra gladiador profesional. Uno de los enfrentamientos más desiguales y brutales que se daban en el Coliseo era cuando un prisionero se enfrentaba a un gladiador profesional. El gladiador experimentado, que podría ser un esclavo con numerosas batallas a su nombre o un voluntario entrenado en una escuela de gladiadores, tenía muchas más probabilidades de ganar. Por otro lado, el prisionero, generalmente sin ningún tipo de formación o experiencia, se encontraba en una situación casi imposible, sentenciado de antemano a la muerte. Imaginen lo cruel que debía ser prisionero, estar encerrado sin saber cuándo te sacarían para enfrentarte a un guerrero tan entrenado como un gladiador, armado con una espada, mientras tú solo podías esperar lo peor. Número 1. Peleas amañadas. Nada podía ser más injusto que los combates amañados, y el emperador Cómodo fue probablemente el peor de los infractores en este aspecto. Cómodo gobernó Roma entre 180 y 192 después de Cristo, y se destacó por su obsesión por convertirse en un gladiador famoso y respetado. De hecho, se vio a sí mismo como un gladiador, lo cual era algo inédito para un emperador. Aunque recibía el mejor entrenamiento de Roma y era muy hábil con la espada, a menudo amañaba las peleas. Sus oponentes eran heridos secretamente antes de ser introducidos en la arena, lo que les impedía pelear con todas sus fuerzas. A veces, Cómodo también luchaba contra hombres sin experiencia, asegurándose de ganar fácilmente. Durante su reinado, acumuló un impresionante récord invicto como gladiador, participando en cientos de combates. Además, cobraba grandes sumas al tesoro romano cada vez que luchaba. Aunque su habilidad como luchador era indiscutible, su forma de ganar fue cuestionada debido a estas tácticas. También es importante destacar que Cómodo no solo luchaba contra humanos, sino también contra animales. Se dice que mató a cientos de leones, avestruces e incluso a 3 elefantes en una sola ocasión. Sin embargo, su reinado terminó de manera humillante. En noviembre de 192 después de Cristo, después de celebrar los Juegos Pan, en los que mató a cientos de animales, fue asesinado por un luchador profesional llamado Narcisista, que lo estranguló en su bañera. Sin duda, fue una muerte tan vergonzosa como inesperada para un hombre que había gozado de tanto poder. Sin duda alguna, los espectáculos en el Coliseo eran un reflejo de la brutalidad y la fascinación por la violencia en la antigua Roma. Desde las cacerías de animales salvajes hasta los combates amañados por emperadores como Cómodo, estos eventos nos muestran cómo el poder, el entretenimiento y la vida humana se entrelazaban de maneras horrendas. Aunque los gladiadores y prisioneros enfrentaban un destino cruel, todo esto se llevaba a cabo bajo la mirada expectante de una multitud que no dudaba en aplaudir la tragedia. Hoy, al mirar estos eventos desde nuestra perspectiva moderna, podemos reflexionar sobre la evolución de la moralidad y la forma en que las civilizaciones han cambiado sus valores con el tiempo. Sin embargo, la fascinación por el espectáculo y el drama sigue viva en muchos aspectos de nuestra sociedad. Si te ha gustado este recorrido por la historia del Coliseo, no olvides suscribirte para más contenido interesante. Comparte este video y déjanos un comentario con tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video.